Escucha con atención. Lo que oyes no es solo el viento golpeando las rocas del Hindu Kush. Es el sonido de la muerte blanca, reclamando lo que es suyo. En las tierras altas de Afganistán, a 4000 metros sobre el nivel del mar, el invierno no es una estación, es una sentencia. Aquí, si te quedas dormido un minuto de más, te conviertes en parte del paisaje. Una estatua de carne congelada que nadie encontrará hasta el deshielo. Soy un pastor, un guardián de vidas, en un territorio que solo conoce la extinción. Bienvenidos a CR, Nicas del Hielo Han. Hoy no vamos a hablar de paisajes, vamos a hablar de lo que queda de un hombre cuando el frío decide devorarlo vivo. El techo del mundo, el suelo del infierno. El sol se está ocultando tras los picos afilados de las montañas afganas, y con él se va la última pizca de esperanza. Aquí, el crepúsculo es una emboscada. En menos de 20 minutos, la temperatura caerá de los 0 grados a los menos 40. El aire, ya escaso por la altitud, se vuelve denso, pesado, cargado de cristales de hielo que te desgarran los pulmones con cada inhalación. Ser pastor en estas regiones no es un oficio, es una guerra de desgaste. Mi rebaño es mi única riqueza, pero también es mi condena. 100 ovejas dependen de mi capacidad para encontrar un refugio que las proteja de un viento que puede arrancarle la piel a un animal en una sola noche. Mi hogar para las próximas horas es una choza de piedra y barro, que parece haber sido construida antes de que el mundo conociera la piedad. Las paredes de piedra están cubiertas de una costra de escarcha que brilla bajo la luz de mi pequeña linterna. El olor es una mezcla de lana húmeda, estiércol congelado y el aroma metálico del aire ártico. Es el olor de la supervivencia pura, el peso de la responsabilidad. Antes de que la oscuridad total se trague el valle, debo asegurar el corral. Cada piedra que coloco, cada trozo de madera vieja que refuerzo, es un contrato que firmo con la vida. Si una sola de estas criaturas queda expuesta al gran blanco, el aire gélido que baja de los glaciares no llegará al amanecer. Y si ellas mueren, mi familia muere conmigo. Si valoras la lucha del espíritu humano contra los elementos más crueles de la naturaleza, si sientes que este frío cruza la pantalla y te hiela la sangre, suscríbete ahora a CR. Nicas del Hielo, no dejes que esta historia se pierda en la ventisca. Tu apoyo es la leña que mantiene este relato encendido en medio de la negrura afgana. El silencio que devora. A las 7 de la noche, el silencio se vuelve absoluto. Es un silencio que zumba en los oídos, una presión física que te hace cuestionar tu propia cordura. En la ciudad, el silencio es paz. Aquí, el silencio es el depredador más grande. Significa que nada se mueve, porque todo lo que se movía ya ha muerto o se ha escondido bajo tierra. Me siento en el rincón más seco de la choza. Mis manos, agrietadas y sangrantes por el frío, apenas pueden sostener la tetera. El té aquí no es un lujo, es medicina. Es lo único que evita que mi temperatura interna colapse. Mientras el agua empieza a hervir, escucho el primer crujido. No es el viento, es algo más pesado, algo que camina sobre la nieve endurecida, justo afuera de la choza. El ganado se agita. Un balido desesperado rompe el silencio. El miedo, ese viejo conocido, se sienta a mi lado en la oscuridad. Ese sonido, ese crujido rítmico sobre la nieve, no es una rama rota. A menos 40 grados, la madera no se dobla, se quiebra como el cristal. Lo que está ahí, fuera tiene peso, tiene propósito. Y lo más aterrador, tiene paciencia. Me quedo inmóvil, con la taza de té a medio camino de los labios. El vapor que sale del líquido se congela casi al instante, creando una neblina frente a mis ojos. Fuera, el ganado ha dejado de balar. Ese es el signo definitivo. En las montañas de Afganistán, cuando las ovejas callan, es porque el depredador ya está lo suficientemente cerca como para que el miedo les robe el aliento. La fortaleza de barro, mi refugio,
que hace una hora parecía un santuario, ahora se siente como una trampa. Las paredes de barro y piedra tienen grietas por las que el viento silba, melodías de ultratumba. Agarro mi cayado, una pieza de madera de nebro, vieja y pesada. Es una defensa ridícula contra lo que sea que camine en la oscuridad del Hindu Kush, pero es lo único que me separa de la vulnerabilidad absoluta. El frío está empezando a filtrarse por las suelas de mis botas de cuero de yak. Es un frío que no golpea, sino que muerde silenciosamente, buscando los huesos. Empiezo a sentir ese cosquilleo eléctrico en los dedos de los pies, la señal de que la sangre está batiéndose en retirada hacia mi corazón. Si pierdo la movilidad, pierdo la vida. Si estás sintiendo la opresión de estas paredes y el peso del cielo afgano sobre tus hombros, suscríbete a Crónicas do Hilo. No permitas que el frío apague esta señal. Cada nuevo miembro en nuestro canal es un fuego que arde contra el olvido en estas cumbres desoladas. El visitante invisible. Me acerco a la pequeña rendija que sirve de ventana. El aire que entra por ahí es tan gélido que me quema las pestañas. Apunto con mi linterna hacia el corral. El haz de luz es débil, devorado por la densidad de la ventisca. Por un segundo, lo veo en dos destellos. Dos puntos de luz ámbar que reflejan mi lámpara a unos 10 metros de distancia. No parpadean. Están a ras de suelo, lo que significa que el dueño de esos ojos está agazapado, midiendo la distancia, esperando el momento en que mi fuego baje su guardia. ¿Es un leopardo de las nieves? ¿Un lobo solitario expulsado de su manada por el hambre? O quizás, como dicen los ancianos del pueblo, es el Azdaja, el espíritu de la montaña que reclama su tributo de carne cada invierno. El animal exhala, y puedo ver la columna de vapor subiendo en la oscuridad. Es un recordatorio brutal de que él pertenece a este infierno, y yo solo soy un turista de la supervivencia. Él tiene su pelaje, su instinto y sus garras. Yo solo tengo una pequeña llama de queroseno que parpadea peligrosamente. La psicosis del frío. Vuelvo al centro de la choza. El miedo empieza a mutar en algo más peligroso, paranoia. Empiezo a escuchar voces en el viento, susurros en pastún que parecen llamarme por mi nombre desde el exterior. Sé que es la hipoxia, la falta de oxígeno a esta altitud, mezclada con el agotamiento térmico, pero mi mano derecha no deja de temblar sobre el cayado. No salgas, me repito. Si sales, la montaña te devora. Pero entonces, un estruendo sacude la choza. Algo ha golpeado la puerta de madera podrida con la fuerza de un mazo. El ganado estalla en un pánico ciego. Los balidos de terror inundan el aire, y el olor a miedo animal se vuelve espeso dentro del refugio. Tengo que tomar una decisión. Puedo quedarme aquí y ver cómo mi sustento es masacrado en la oscuridad, o puedo abrir esa puerta y mirar directamente al rostro del invierno más cruel del planeta. Abrir esa puerta fue como invitar a un demonio a entrar en mi casa. En el instante en que el cerrojo cedió, el invierno de Afganistán me golpeó en el pecho con la fuerza de un mazo de hierro. No es solo aire frío, es un muro de partículas de hielo que viajan a 80 kilómetros por hora, buscando cualquier centímetro de piel expuesta para quemarla instantáneamente. El impacto me dejó sin aliento. A esta altitud, el oxígeno ya es un lujo, pero a 40 grados bajo cero, tus pulmones se contraen, negándose a tragar un aire que se siente como ácido sulfúrico. Salí al exterior, con el cayado en una mano y la linterna en la otra, sabiendo que cada segundo, fuera de esas paredes de barro, era una apuesta contra la muerte. El caos en el corral. La escena en el corral era un cuadro de puro pavor. Las ovejas, presas del pánico, se amontonaban unas sobre otras, creando una masa de lana y terror. La visibilidad era casi nula. La nieve no caía, volaba horizontalmente, borrando la diferencia entre el suelo y el cielo. Apunto con la linterna. El haz de luz rebota contra la ventisca, creando un muro blanco, cegador. Pero entonces lo escucho en un gruñido bajo, gutural,
Un sonido que no proviene de la garganta de un animal hambriento, sino del corazón mismo de la montaña. El depredador no se ha ido, está ahí, entre las sombras de las rocas, moviéndose con una agilidad que mi cuerpo, entumecido por el frío, no puede imitar. Si puedes sentir el hielo crujiendo bajo tus botas y el miedo cerrándote la garganta, suscríbete ahora a CR, Nicas del Hielo. No dejes que la ventisca borre este rastro. Tu apoyo es lo que nos permite seguir explorando los límites de la resistencia humana en los rincones más olvidados del planeta. La voluntad contra el instinto. Mis manos, a pesar de los guantes de piel de cabra, han dejado de responder. Son 2 piezas de madera rígida unidas a mis brazos, pero el instinto de protección es una droga poderosa. Un grito desgarrador que el viento me devuelve a la cara, pero que sirve para que las ovejas se aparten. Allí, en el rincón más alejado del corral, veo una mancha roja sobre la nieve virgen. La primera víctima, una cría, nacida hace apenas 3 días. Yace inmóvil en el frío, no la mató. Fue un solo zarpazo limpio, preciso. El depredador no busca alimentarse aquí. Busca sembrar el caos para dispersar al rebaño. Es una táctica de caza tan antigua como estas piedras. Lanzo una piedra hacia la oscuridad, donde vi los ojos ámbar. Escucho el impacto contra la roca y un siseo que me hiela la médula. No es solo un lobo, es algo que entiende que yo soy el único obstáculo entre él y un banquete de carne tibia. El precio de la vigilia: me quedo allí, de pie, en medio de la tormenta, balanceando el cayado. Mis pestañas se han congelado, pegándose cada vez que parpadeo. Sé que si me quedo quieto demasiado tiempo, la nieve empezará a cubrirme y me convertiré en un montículo más en el paisaje. La lucha aquí no es con colmillos ni garras. Es una lucha de paciencia. El depredador espera a que yo me rinda, a que el frío me obligue a volver al calor de la choza. Pero él no sabe que un pastor afgano está hecho de la misma piedra que estas montañas. Después de lo que parecen horas, los ojos ámbar retroceden, se hunden en la negrura de los riscos superiores. He ganado este asalto, pero el precio ha sido alto. Mi cuerpo está temblando de una forma que ya no puedo controlar. Es el temblor de la hipotermia de 2º grado, el preludio de que el motor interno está empezando a fallar. Regreso a la choza, arrastrando los pies, sintiendo que cada paso es 1 kilómetro. Al cerrar la puerta, el silencio vuelve a caer, pero es un silencio roto por mi propia respiración sibilante. El fuego está casi apagado y lo peor es que todavía quedan 5 horas para que el sol se atreva a asomarse. Dicen que lo peor de congelarse no es el frío, sino el momento en que intentas volver a entrar en calor. Es como se siente si te inyectaran vidrio fundido en las venas. Estoy de vuelta dentro de la choza, pero el refugio se siente como una cámara de tortura. Mis manos y pies, antes entumecidos, ahora arden con un dolor insoportable. Es el dolor de las 1000 agujas, el grito de mis nervios despertando tras haber estado a punto de morir. Me derrumbo cerca de la estufa, pero la llama es tan pequeña que apenas proyecta una sombra débil contra las paredes de barro. Estoy en el umbral de la hipotermia profunda, y aquí es donde la mente empieza a traicionarte de la forma más cruel posible. La trampa de la calidez. La temperatura dentro de la choza ha bajado peligrosamente mientras estaba fuera. La estufa está agonizando. Necesito leña, necesito bosta de yak seca, necesito cualquier cosa que arda. Pero mis músculos están bloqueados. Estoy atrapado en una parálisis gélida, observando cómo la última brasa naranja se vuelve gris. Y entonces sucede el síntoma más letal del frío extremo, el calor paradójico. De repente, dejo de sentir frío. Siento una oleada de calor tropical recorriendo mi espalda. Es una sensación deliciosa, seductora. Mi cerebro, confundido por el colapso de los vasos sanguíneos, me dice que me quite la ropa, que estoy ardiendo. Sé que es la mentira final del cuerpo, antes de apagarse para siempre. Si me quito este abrigo ahora, moriré en 10 minutos. Si alguna vez has sentido que el mundo se cierra sobre ti
y que la única salida es rendirte. Suscríbete a CR. Nicas del Hielo, no dejes que el cansancio gane. Estamos aquí para documentar la resistencia de aquellos que se niegan a ser borrados por la nieve. Tu suscripción es el combustible que mantiene esta narrativa ardiendo contra el viento de Afganistán. Visitantes del pasado en la penumbra de la choza, la realidad empieza a deshilacharse. Ya no veo las paredes de barro, veo la cocina de mi infancia en el valle. Puedo oler el pan recién horneado y escuchar la risa de mi madre. Veo a mi hermano, que se perdió en una tormenta similar hace 10 años, sentado al otro lado de la estufa en mí. Sonríe, me hace señas para que me acerque, para que cierre los ojos y descanse con él en solo un momento. Me susurra mi propia mente: has luchado suficiente. El rebaño está a salvo. Duerma es una seducción casi erótica. El sueño de la nieve es la muerte más dulce que existe. Pero entonces, un sonido me arranca del trance, un golpe seco contra la puerta de madera. Bank no es mi hermano. No es mi madre. Es el depredador de ojos ámbar que ha vuelto. Y esta vez sabe que la puerta está mal cerrada. El sonido de sus garras rascando la madera podrida actúa como una inyección de adrenalina pura. El miedo, ese frío más profundo que el clima, rompe el delirio del calor. El último aliento de la llama me obligó a moverme. Cada centímetro que arrastro mi cuerpo hacia la reserva de combustible se siente como si estuviera rompiendo costras de hielo dentro de mis articulaciones. Encuentro un trozo de grasa de oveja y lo arrojo directamente a la estufa. El fuego reacciona con un siseo violento. Una llama verde y azul estalla por un momento, iluminando la choza con una luz fantasmal. En ese destello, veo que la puerta no solo está siendo golpeada, hay algo que está empujando el barro de las paredes desde el exterior. El muro está empezando a ceder. La montaña no quiere mi rebaño. La montaña me quiere a mí. Tengo que decidir en alimentar el fuego para mantener la cordura, o usar mi última energía para apuntalar una puerta que está a punto de convertirse en astillas. El sol todavía está a 3 horas de distancia. 3 horas de oscuridad total, en un mundo que ha decidido que yo ya no debería respirar. Escucha ese sonido, pausa y doy segundos. No es el viento, es el sonido del barro, rindiéndose. A las 4:00 de la madrugada, la estructura de mi choza decidió que ya no podía soportar más el peso del invierno afgano. Un crujido seco, como el de un hueso humano, partiéndose, recorrió la pared norte. Una grieta se abrió, y por ella no solo entró el aire, a -40 grados, entró el silencio absoluto de la muerte. La llama de grasa de oveja, que tanto me costó encender, se agitó violentamente, proyectando sombras deformes que parecían bailar sobre mi propia tumba. El asedio ya no es una posibilidad. El asedio ha tenido éxito. La intrusión del vacío. La grieta en la pared es pequeña, pero en este rincón del mundo, 10 centímetros de apertura son una sentencia. El frío entra con una presión física, como un líquido pesado, que busca el rincón más bajo de la habitación. Mis pies, que apenas recuperaban la sensibilidad, vuelven a desaparecer en un entumecimiento negro. Me arrastro hacia la brecha, cargando un saco de lana saturado de bosta congelada para intentar tapar el agujero. Pero cuando acerco mi rostro a la grieta, me detengo en seco. Al otro lado, a escasos milímetros de mi piel, no hay solo nieve. Hay una exhalación, un aliento cálido que choca contra el frío y crea una nube de vapor que entra en mi refugio. Lo que sea que estuvo acechando al rebaño, ahora está oliendo mi miedo a través de la pared. Si sientes que el aire en tu habitación se vuelve más pesado, si el misterio de lo que acecha en las cumbres te mantiene despierto, suscríbete ahora a CR. Nicas del Hielo, tu presencia es el único testigo de esta lucha. No dejes que la montaña gane esta batalla por el silencio. Ayúdame a mantener la luz de estas crónicas ardiendo contra la oscuridad. El instinto del animal acorralado
Aquí es donde la psicología humana se simplifica. No hay pasado, no hay futuro, solo existe el próximo aliento. Agarro mi cuchillo de pastor, una hoja de acero al carbono mellada por décadas de uso. Mis manos están tan rígidas que tengo que atar el mango a mi palma con un trozo de cuerda para no soltarlo. De repente, un golpe violento sacude la puerta de nuevo. Pero esta vez, el golpe viene acompañado de un peso muerto que empuja. La madera gime. Los clavos oxidados empiezan a saltar, uno por uno, con un sonido metálico que parece un disparo. El depredador ha comprendido que el frío ha debilitado la estructura más que sus garras. La luz azul de la priorora empieza a filtrarse por la grieta. Es una luz enferma, pálida, que revela lo que mi mente se negaba a aceptar. En el corral está extrañamente en silencio. No hay balidos, solo el sonido de algo arrastrándose sobre la nieve. He perdido, susurra una voz en mi cabeza. La montaña, siempre, cobra su deuda. La última línea de defensa. Me pongo de pie, tambaleándome. La hipotermia ha empezado a nublar mi vista, creando un efecto de túnel. Solo veo la puerta. Solo veo el acero de mi cuchillo brillando con la luz del fuego de grasa. Afganistán no perdona la debilidad. Si voy a morir aquí, entre piedras y hielo, no será como una presa. El fuego de la estufa suelta un último chispazo, una explosión de color naranja que ilumina la choza por última vez antes de apagarse. En ese segundo de luz, veo una garra negra asomarse por debajo de la puerta. Una garra larga, cubierta de un pelaje espeso y blanco, buscando un punto de apoyo para terminar de derribar mi mundo. El miedo se convierte en una furia fría. Levanto el cuchillo. El sol está a menos de 1 hora de distancia, pero esa hora será la más larga de toda mi existencia. La montaña y yo estamos a punto de saludarnos cara a cara. El acero del cuchillo estaba tan frío que se sentía como si estuviera sosteniendo un trozo de hielo seco. Pero cuando esa garra negra terminó de romper la madera de la parte inferior de la puerta, ya o sentía frío. Solo sentía el pulso salvaje de un hombre que ha dejado de temer a la muerte porque ya está viviendo en ella. El impacto final no fue un golpe, fue un peso colosal. La puerta se dio con un crujido agónico y el invierno de Afganistán entró sin invitación, arrastrando consigo a la bestia. En ese segundo infinito, en la penumbra de una choza que ya no era refugio, nos miramos. No era un demonio, ni un espíritu. Era la encarnación del hambre, un leopardo de las nieves, viejo, con el pelaje costroso de hielo y los ojos inyectados en una desesperación que era el espejo de la mía. El último asalto, no hubo gritos heroicos, solo el sonido de la respiración agitada y el choque del metal contra el pelaje congelado. Lancé un tajo ciego hacia la sombra. Sentí que el acero encontraba resistencia, un desgarro sordo, y luego un golpe que me envió contra la pared de piedra. El aire abandonó mis pulmones. El mundo se volvió negro por un instante. Pero algo cambió. El animal no saltó sobre mi garganta. El leopardo, herido, o quizás tan agotado como yo, se detuvo. Emitió un rugido bajo, una vibración que hizo temblar mis huesos, y luego, simplemente, retrocedió. Salió por la puerta destrozada hacia el manto blanco del amanecer. En este rincón del mundo, incluso, los depredadores saben cuando el precio de una presa es más alto de lo que pueden pagar. Si has resistido conmigo hasta este último aliento, si has sentido el peso de la supervivencia en cada palabra, suscríbete ahora a CR, Nicas del Hielo. Este viaje por los confines de la Tierra no termina aquí. Tu apoyo es la brújula que nos guía a través de las tormentas más oscuras. Gracias por ser parte de esta resistencia. El amanecer de los sobrevivientes. A las 6:45 am, el primer rayo de sol golpeó los picos del Hindu Kush. No fue un sol cálido, fue un resplandor dorado y gélido que reveló la carnicería. Salí de la choza, apoyándome en las piedras, con la sangre de mi mano y la del animal mezclándose y congelándose en mi ropa. El rebaño
estaba allí, amontonado, cubierto por una capa de escarcha que los hacía parecer estatuas de sal. Había perdido a 3 ovejas, 3 vidas que el invierno se cobró como peaje, por dejarme respirar un día más. Las huellas del leopardo se perdían en los riscos superiores, manchas de rojo sobre el blanco infinito que el viento empezaba a borrar. Me senté sobre una piedra, mirando el valle, que empezaba a brillar con una belleza cruel. El sol no traía calor, solo visibilidad. Ahora podía ver la magnitud de mi soledad. La cicatriz del hielo, sobrevivir en el rincón más frío de Afganistán, o te hace más fuerte, te hace más pequeño. Te enseña que la vida es un accidente geográfico, un breve parpadeo de calor, en un universo que prefiere el cero absoluto. He vuelto a bajar al pueblo, pero mis ojos siguen allí arriba. Cada vez que cierro los párpados, escucho el crujido del barro, y veo los ojos ámbar esperándome en la oscuridad. El invierno nunca se va del todo de alguien que ha mirado al abismo a menos 40 grados. Soy el narrador de tu ser. Nicas del hielo, quédate cerca del fuego, cuida tu rebaño, y sobre todo, no dejes que la luz se apague. Nos vemos en la próxima tormenta.